Pues buenas tardes a los que vienen por segunda vez, gracias por volver, y a los que vienen por primera vez, pues gracias por venir. Vamos a dar hoy la segunda, no sé si está demasiado alto, la segunda charla de esta serie de 4. Ya les anticipo que la semana próxima no podré estar aquí, porque estaré hablando prácticamente de lo mismo, de seguridad, pero en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Pero al siguiente, el 30, sí estaré otra vez, espero, hay que decir, si Dios quiere. El otro día quedamos en que el dilema que tenemos las sociedades actuales, sobre todo las más desarrolladas, entre las cuales no cabe duda hay que incluir a España, es esta confrontación entre los valores de seguridad y libertad. El siglo XX se caracterizó sobre todo por la confrontación entre otros dos valores, el de igualdad, que era lo que defendía lo que llamaríamos el mundo o el bloque del Este, la Unión Soviética y los países de su órbita de influencia, y la libertad, que era lo que se defendía de lo que llamaríamos el bloque occidental o el bloque de la economía libre de mercado y las democracias parlamentarias. Pero este siglo XXI, yo creo, y es una hipótesis, vamos a estar moviéndonos entre libertad y seguridad. El concepto de igualdad, de alguna manera, ha pasado a un segundo término. No es que haya dejado de ser importante, lo es, sobre todo porque lo que ha crecido son las desigualdades en estos últimos tiempos. Pero sigue estando ahí, pero la mayor confrontación va a ser entre estos dos. ¿Y por qué? Porque, lógicamente, todos queremos seguridad en todo. El concepto de seguridad ya no es el de la defensa nacional, la seguridad frente a ataques de otros países. No, el concepto de seguridad hoy, todos cuando pensamos en seguridad queremos seguridad en los alimentos, queremos seguridad sanitaria, queremos seguridad medioambiental, queremos seguridad económica, toda clase de seguridades. Hoy en día todas las peticiones que nos vienen son de seguridad. ¿Y por qué? Porque cada vez que garantizamos un poco más de seguridad suele ser a costa de algo de libertad. Todos los equipos de vídeo que tenemos ahora en las calles, en los almacenes, en las tiendas, pues claro que nos garantizan seguridad, pero al mismo tiempo, de alguna forma, estamos cediendo grados de libertad, porque nos tienen en todas partes. Uno entra a un parking y lo primero que vemos es que fotografían la matrícula de nuestro coche. Hombre, si hemos ido a hacer algo que, digamos, que no digo que sea un delito, pero algo que socialmente no esté bien visto, pues resulta que alguien sabe que hemos ido ahí. Pues un joven que va a ver a la novia o un marido que echa una cana al aire, pues es decir, lo normal es que no pase nada, pero ¿y si pasa? Es decir, son grados de libertad que perdemos, eso es absolutamente indudable. Pero no nos importa porque pensamos que eso nos proporciona seguridad. Cuando compramos con la tarjeta de crédito, estamos diciendo, estamos publicitando qué compramos. Todo eso es lo que hoy en día se llama los big data, es decir, los grandes datos, y eso se compra y se vende, y además por cantidades muy importantes. Si uno visita en Internet una página de bebés, así como por arte de magia, a partir del día siguiente empieza a recibir en su ordenador, por email, anuncios sobre temas de bebés. Dice, ¿y cómo saben que yo voy a tener uno o que estaban buscando un regalo para un hijo, para un nieto? Siempre es el gran hermano ese del que hablaba Orwell que nos está observando. Saben nuestros gustos. Alguien, es un alguien indeterminado. Estamos cediendo parcelas de libertad. ¿Es que yo soy contrario a eso y digo que no deberíamos dejarlo? No, estoy diciendo que tenemos que ser conscientes de que cuanta más seguridad queremos, más libertad estamos de alguna manera renunciando.
Vamos a ver algo sobre esto. Como ven, el otro día, y lo digo un poco de resumen para los que vinieron y un poco para que se pongan en situación los que han venido por el primer día, y es que el paso de las sociedades tradicionales a las sociedades industriales, algo que en España pues, ha sido en parte el siglo XIX, pero sobre todo el XX, y sobre todo los años 50, 60 y 70, es lo que nos llevó a ser una sociedad industrial. Y eso se logró, decía yo, sobre todo por muchas cosas, pero entre otras por dos valores que fueron el valor del logro, el de alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos. La gente quería hacer cosas, el pluriempleo, pero como queríamos comprar electrodomésticos, pues no, con un sueldo no había, entonces había que tener 2 o 3 para poder pagar las letras de los electrodomésticos. Estoy hablando, para los que vienen hoy por primer día, es que yo soy de este barrio, yo nací en la calle Feijó, por lo tanto, este ha sido mi medio ambiente hasta que me casé. Por tanto, sé de lo que hablo en este sentido, de saber que los que pertenecen a mi generación vimos ese desarrollo que fue el paso a la sociedad industrial, el paso a los electrodomésticos, al coche utilitario, etcétera, etcétera. Y el concepto de autoridad, porque la autoridad en los distintos ámbitos en que nos movíamos no solamente era coherente, eran coherentes entre ellos, sino que además se reforzaban. Era la autoridad en la escuela, la autoridad en la familia. Cuando hablo de autoridad no estoy hablando de dictadura, que también la teníamos. O sea, la autoridad, el concepto de autoridad en su sentido normal, de los padres con los hijos, pero sin necesidad de que hubiera que llamarles de usted. Era la autoridad que el padre normalmente ejercía sobre los hijos y la madre también. La autoridad en el trabajo, lo de llegar puntual, lo de llegar a las 9 o a las 8 según el tipo de trabajo que uno tenía. Todo eso se consiguió con esfuerzo y con esa orientación a conseguir resultados. El ser número uno era algo que se valoraba. La gente quería sacar buenas notas en el colegio, quería hacerlo bien en el trabajo. Se decía, esta persona tiene que ser muy buena, lleva ya 40 años en esta empresa. Es decir, eso era un signo de que uno era bueno. Hoy en día, si uno lleva 40 años en una empresa, se ve que no sirve para nada, no ha cambiado. Pues así llegamos a la sociedad industrial. Y la sociedad industrial nos garantizó, no solo en España, sino en todo el mundo occidental, unos niveles de seguridad personal y económica que no habíamos tenido en toda la historia de la humanidad. La inmensa mayor parte de las sociedades, en nuestras sociedades, tenía garantizado no solamente el trabajo, sino el seguro de paro, tenía garantizado el seguro de la asistencia médica, es decir, lo que se ha llamado el estado de bienestar. Eso no ha existido siempre. Incluso el tema de lo que es la seguridad social, tal y como la conocemos en España ahora mismo, pues con el franquismo se llegó más o menos a una cobertura, pues puede que me equivoque, pero alrededor del 55-60%. Con los primeros gobiernos de la transición de UCD se llegó a una cobertura del 70 o 75% de la sociedad que cotizaba, claro, de los trabajadores españoles. Y finalmente luego ya con el socialismo pues se llegó a cotas próximas al 90 y tantos %, que es donde estamos. Yo siempre pongo el ejemplo de que el actor aquel que hizo de Superman y se cayó de un caballo, quedó más o menos paralítico, pues se arruinó y arruinó a muchos de sus amigos, ha muerto no hace mucho, porque no hay póliza, no hay seguridad social privada, por eso no es social en un país tan rico como Estados Unidos, para atender. Aquí en España un trabajador normal se cae del andamio, le pasa lo mismo y la seguridad social no solamente le cubre aquí, si tiene que ir a otro país, lo lleva. Por tanto, no apreciamos muchas veces las conquistas que el estado de bienestar nos ha deparado, que es seguridad económica, seguridad en todos los ámbitos y sobre todo la seguridad personal, que
habido después de la Segunda Guerra Mundial por la ausencia de guerras de ese calibre. Pues sí, hemos tenido guerras pequeñas que a la mayoría de nosotros no nos han afectado, la de Corea, la de Vietnam, todo eso pues lo hemos visto en los informativos, pero no nos ha tocado de cerca. Por tanto, hemos tenido esas dos cotas de seguridad. ¿Qué ocurrió después? Que siempre lo fácil es acomodarse a lo bueno. Y entonces, pues empezamos a disfrutar de esos niveles de seguridad y fuimos despreciando desde esos altos niveles de seguridad personal y económica, empezamos a tener todos estos nuevos valores que yo llamaba de emancipación, que eran el derecho al consumo, a poder elegir todo lo que consumimos, el poder elegir a nuestros representantes en lo que sea, en la comunidad de vecinos, en la asociación de padres para nuestros hijos o nietos, en las escuelas, en el ayuntamiento, en la comunidad autónoma, para elegir nuestros representantes en el Parlamento de la Nación. Es decir, todo esto no lo hemos tenido siempre y creo que los que estamos aquí lo sabemos muy bien, que no lo hemos tenido siempre, esos derechos civiles. Pero es que luego hemos ido cada vez pues, pidiendo más y consiguiendo más, porque pues, dijimos, pues queremos tener el número de hijos que queramos, no los que vengan. En la encuesta que yo hice, la primera que se hizo en España sobre control de natalidad y sobre fecundidad, en el año 71, conseguí hacerla, bueno, pero realmente y eran mujeres en edad fértil, de 15 a 45 años, cuando se preguntaba ¿cuántos hijos cree usted que tendrá? Y decían, los que Dios quiera, o los que vengan. Era la respuesta estereotipada. Hoy en día no hay una mujer de la edad que sea que diga esa respuesta. Dice 2 o 3 o 1 o 4, los que sean, pero dice un número. Entonces era los que vengan o los que Dios quiera. En el año 71, pues hemos decidido que queremos decidir el número de hijos y además cuándo tenerlos. Un derecho que no hemos tenido siempre. Hemos decidido luego nuestra orientación sexual. Bueno, yo he nacido hombre, pero realmente lo que me gustaría es ser mujer. Pues muy bien, la sociedad se lo permite. Incluso el cambio de sexo fisiológico. Hemos conseguido también, ahora se está todavía discutiendo el tema del aborto. Bueno, pues hay diversas opiniones sobre el aborto, como sabemos, pero el aborto pues, se está practicando y desde hace ya tiempo, con unas limitaciones en unos casos, con menos limitaciones en otras, pero se acepta socialmente. Se acepta el matrimonio entre homosexuales, se acepta, o sea, la unión, luego el denominarlo matrimonio, unos sí, otros no, pero la unión hoy en día prácticamente no sé. Todo eso son valores de emancipación y que nos han venido en los últimos 20 años, 30 años, sobre todo en España, pero en casi toda Europa igual, tampoco somos menos ni más que los demás. Por tanto, todo eso, ¿a qué ha llevado? Pues entre otras cosas ha llevado a una especie de relajación del concepto de autoridad. Y hoy en día defender el concepto de autoridad es ser de ultraderecha o ser, pues es un cavernícola, etcétera, etcétera. Pero autoridad y autoritarismo son dos conceptos distintos. Me gustaría que eso quedara claro. Pero al relajar el concepto de autoridad, pues lo que ha ocurrido es que hemos pasado a tener nuevas amenazas a la situación que teníamos, como teníamos antes de la industrialización. Es decir, el periodo de postindustrialización que hemos tenido en España, para poner fechas, pues más o menos a partir de los 80, podríamos decir que España dejó de ser una sociedad industrial para convertirse en una sociedad postindustrial. Y en esa sociedad postindustrial lo que tenemos es pues, inseguridad económica e inseguridad personal. Inseguridad económica porque han aumentado las cifras de paro pues, de una manera realmente alarmante. Ha aumentado, digamos, lo que son los empleos retribuidos pues, con salarios muy bajos. Posiblemente, yo que además de la universidad pues conozco, creo bien, el mundo de la empresa, los salarios que se pagaron en los 80 no se han pagado en los 90 y
y no se han vuelto a pagar ya en el siglo XXI. Es decir, desde el 80 fue posiblemente la última década en que hubo unos salarios altos. Y yo lo sé por mis alumnos en la universidad. Todos salían con empleo y muy bien retribuidos. Ahora, esas mismas personas estarían con salarios aproximadamente de la mitad o 3/4 partes de lo que tenían entonces. O sea, inseguridad económica, crisis económicas y bueno, eso pues no lo voy a detallar porque creo que lo conocemos y sobre todo en esta última, a partir del 2007. Y la seguridad personal, porque de repente, pues cuando ha habido más riqueza en los países, pues hay también más crimen y sobre todo el crimen organizado. O sea, las mafias, la cultura de la mafia se ha ido imponiendo en todas partes y además se ha ido traspasando al mundo de la política también, pero vamos, no voy a entrar ahí por ese camino. Claro, al tener mayores niveles de inseguridad, que son los que tenemos ahora, económica y la personal, por el crimen organizado, por el terrorismo, el narcotráfico, todo esto lleva a esa sensación de inseguridad. Les puedo decir que en un análisis de contenido de los informativos de todas las cadenas, prácticamente 9 de cada 10 noticias que salen en los telediarios nos están proporcionando inseguridad. O son accidentes de carretera, o son epidemias, o son catástrofes en cualquier lugar del mundo. Acaba uno de ver el telediario, sea de la cadena que sea, con el espíritu encogido. Es decir, de alguna forma, por razones varias, pero nos están induciendo a sentirnos inseguros, a sentirnos. Que no tiene que haber, no se trata de que haya una conspiración universal, bueno, estoy dispuesto a admitirlo, pero que hay gente que vende seguridad, eso no cabe duda. Es decir, la industria de la venta de seguridad es hoy en día posiblemente de las más lucrativas que hay en el mundo, desde los armamentos y satélites artificiales a las cuestiones más leves como puedan ser las fechas de caducidad en los alimentos. Pero la venta de seguridad proporciona ingresos muy fuertes a los que venden seguridad. Quiero decir que nos venden seguridad, o sea, que nos provocan inseguridad para luego, como es lo del bombero pirómano, es decir, primero nos ponen el fuego y luego la misma persona viene a apagarlo. No, estoy diciendo que podría ser que en algunos casos tuviéramos esa realidad. Pues bien, a partir de ahí les decía que se había producido ese cambio de valores en general en todas las sociedades desarrolladas y que habíamos ido pasando de unos valores tradicionales y que llamábamos valores de supervivencia, o sea, de economías muy débiles, o sea, que estaríamos aquí, valores tradicionales y de economías muy débiles, a pasar a los valores de autoexpresión, de lo que Weber llamaba valores legales racionales, y valores más de autoexpresión, o sea, de esos valores de emancipación a los que me refería. Y decía que los países parece que van en esta dirección, el cambio de valores, que aquí tendríamos a los países del norte de Europa, los escandinavos, los más desarrollados, pero, por ejemplo, un país como Estados Unidos está más bajo que los europeos en este eje porque están más apegados a los valores tradicionales. Saben ustedes que, por ejemplo, el gobierno americano, cuando el presidente se reúne con sus consejeros, con su gobierno, pues lo hacen primero empezando por una oración. O sea, el tema de la religión está mucho más presente en la sociedad americana, que es religiosa, es decir, con múltiples religiones diferentes, y sin embargo aquí si Rajoy o antes Zapatero se reuniera con los ministros y empezaran con una oración, pues iba a haber una gran sorpresa nacional. Es decir, los americanos están todavía en este eje, en los valores más tradicionales, mientras que los países europeos estamos más altos, o sea, menos tradicionales, pero los americanos, en cambio, están mucho más desarrollados en este eje, que es el de la economía, mucho más ricos, por así decirlo, mientras que Rusia o los países del otro bloque estarían más por aquí. Pero, en cambio, están
claro, como estaban contra la familia y contra la religión, no ahora, Putin es posiblemente en estos momentos el líder mundial que defiende más los valores de la familia y los de la religión, cosa que a mí por lo menos me sorprendió, pero que confirmo continuamente, que ha descubierto que para su sociedad rusa pues no le viene mal que la gente crea en algo y que al mismo tiempo pues tengan y refuercen los lazos familiares. Bueno, pues yo lo que hice fue, y esto, con eso más o menos terminaba, hacer un estudio de los miles de encuestas que tengo, clasificar a los individuos según la generación a la que pertenecían, es decir, el año de nacimiento, que son 15 años, que es lo que decía Ortega, que era una generación, y ahora una generación son 5 años. Más de 5 años los cambios son tremendos. Y esto es lo que veía como, estudiando el tema del cambio de valores en España por generaciones, se veía como los mayores del todo, los que han nacido, no creo que haya aquí ninguno de esta generación, del 7 al 21, pero estarían en esos valores tradicionales y de supervivencia. Esta segunda generación, los del 21 al 36, ya habrían cambiado en el sentido esperado. Y los de mi generación, que es esta, los del 37 al 51, pues ya habíamos doblado, por así decirlo, el cabo de hornos, ya estábamos en los valores de autoexpresión y ya cada vez menos tradicionales o más cerca del polo no tradicional. Pero esta generación está todavía más evolucionada y vamos viendo cómo esto, seguiré con ello, por lo menos mientras tenga fuerza y datos, pues podremos ver qué está pasando con las nuevas generaciones. Pero mi intuición me dice que posiblemente nos estemos ya quedando en esta especie de horizontal e incluso posiblemente con algo de descenso. Todo esto lo que hace es señalar que posiblemente lo que estamos asistiendo es a un creciente, y eso lo he podido demostrar con datos de la Encuesta Mundial de Valores, a partir del año 2000 las sociedades desarrolladas occidentales muestran una caída de los valores postmaterialistas, que son los que tendríamos aquí, es decir, en el eje horizontal, una especie de regreso hacia los valores materialistas de búsqueda de más seguridad económica y personal. ¿Por qué? Pues uno busca seguridad cuando empieza a pensar que no la tiene. Eso, es decir, nos pasa con lo mismo, sentimos el codo cuando nos duele, pero si no, no pensamos en nuestro codo a lo largo del día, solamente pensamos en él cuando nos hemos dado un golpe y nos duele. Y ahí es donde estamos en estos momentos, nos duele porque carecemos de seguridad en muchos ámbitos de la vida y la gente quiere seguridad. Por tanto, lo que tenemos es muchos más rasgos de inseguridad. Pues bien, de alguna manera esto es una crisis que estaba ya anunciada, y es que, para los que vinieron, si recuerdan, el ecosistema, que era la adaptación de los seres humanos al medio ambiente, se hace a través de la cultura material, que es la tecnología, y la cultura no material, que son las formas de organización social, familiar, económica, educativa, y todo esto va cambiando. Bueno, pues lo que hay, la situación actual del mundo, no solamente la de España, es que tenemos un cambio acelerado en cualquiera de los elementos que consideremos. El cambio demográfico es crecientemente acelerado. Es que hemos pasado de 2.000 millones de habitantes en 1950 y yo creo que el 90% de los que estamos aquí ya habíamos nacido en 1950. Pues de 1950 al año 2000, la población del mundo se ha más que triplicado. De 2.000 millones hemos pasado a más de 6.000. Es que eso no había pasado nunca. Cada vez el crecimiento demográfico es cada vez más acelerado. Pero la presión sobre los recursos es igualmente acelerada. ¿Por qué? Pues porque el individuo que vivía hace 2.000 años en el mundo, pues el consumo de recursos que hacía era muy escaso. Es que cada uno de nosotros, no hay más que ver los cubos de la basura, generamos basura, pero por arrobas. Yo recuerdo cuando venían aquellos carritos a recoger las basuras, que subían al piso, cogían el cubo de cada uno de nosotros, y el cubo, pues nada, no estaba lleno nunca.
Es decir, y ahora llenamos un contenedor solo con la basura de una familia. Por tanto, eso significa que consumimos mucho más recursos por persona de lo que se ha consumido nunca. Por tanto, pues hay una presión. Y eso lleva a ese empeoramiento de la calidad de vida, porque somos cada vez más y además consumimos cada vez más, nos movemos más y por todas partes donde ve uno, no les digo, yo que viajo mucho, para bien o para mal, pero uno llega al Cairo, pues 20, 30 millones de habitantes en una ciudad. Dice, pero ¿cómo puede haber México, o sea, México, el Distrito Federal, 30 y tantos millones, y ya muchas veces ni saben contar cuántos, porque como además hay una población flotante de gente que vive fuera pero viene a trabajar todos los días, pues esa población flotante pueden ser a lo mejor 10 millones. Dice, pero bueno, estamos locos. Bueno, pues eso nos lleva a un empeoramiento de la calidad de vida. Si uno va a esquiar, pues se encuentra con que tiene que, para poder bajar una vez hay que esperar una cola de media hora. Antes, pues uno subía y bajaba prácticamente sin tener que hacer cola. Todo lo que hacemos, pues hay mucha gente, no digamos de los coches. O sea, no hay donde se hacen cada vez más casas, pero nunca nadie piensa que la gente se mueve en coche. Y por lo tanto, zonas de Madrid nuevas no hay donde aparcar, eso lleva a empeorar la calidad de vida. Claro, los que viven mejor pues defienden sus logros y eso lleva a las crecientes desigualdades entre países y dentro de cada país. Y esto lleva ocurriendo desde por lo menos hace 2 o 3 décadas, es cada vez más patente el incremento de las desigualdades sociales. Y las desigualdades llevan a conflictos, también cada vez tenemos más conflictos sociales. ¿Y cuál es el corolario de todo eso? Pues que cuanto más conflictos, más posibilidades hay de que el poder recurra a la autoridad. Y hoy en día todas nuestras sociedades se están pidiendo más autoridad. Y más autoridad pues puede llevar a más autoritarismo. O sea, si fuera autoridad solo, pues posiblemente a lo mejor fuera aceptable. Pero es que rápidamente quien tiene el poder pues recurre al autoritarismo fácilmente porque es la manera rápida de acabar con el conflicto. Y eso todos da lo mismo que se sea de derechas o de izquierdas. Yo digo siempre que el recurrir a la autoridad, tanto la derecha como la izquierda, pues no es bueno para los ciudadanos normales, como los que estamos aquí. Voy a pasar estas 2 cosas que tienen. Todo ello me lleva entonces me llevó a interesarme por el problema de la seguridad. Bueno, pues si es tan importante, habrá que estar al tanto de qué es lo que la gente quiere de seguridad y por qué lo quiere. Y esto me llevó a hacer primero una investigación en España y de ahí desarrollé un modelo que es el ver que la seguridad podemos medirla de forma objetiva o subjetiva. La subjetiva es la percepción que tenemos. El que yo le pregunte a cualquiera de ustedes, ¿se siente usted seguro en la vida? ¿O dónde se siente más seguro y dónde más? Hay muchas maneras de preguntar. En el trabajo, ¿está usted seguro en el trabajo? ¿Está usted seguro con su relación afectiva en la familia, en la pareja? ¿Está usted seguro en cuanto a la calidad de los alimentos? O sea, que hay muy distintos ámbitos en los que sentir la seguridad. Pero siempre es nuestra opinión. ¿Nos sentimos seguros o no? Y a lo mejor dicen, pero ¿por qué te sientes inseguro si tienes un trabajo desde hace tanto tiempo y es obvio que nunca te van a echar? Bueno, pero la persona se puede sentir insegura, aunque objetivamente no haya razones para ello. Por eso esta es una dimensión distinta de la seguridad, que es la objetiva. Y también podemos diferenciar la seguridad interna, la que tenemos dentro de donde vivimos, en el pueblo, en la ciudad o incluso en el país, o la seguridad, digamos, frente al exterior. Y esa sería la que normalmente llamaríamos seguridad externa o nacional. Bueno, pues será una paradoja, pues yo llevo estudiando temas de esto desde hace muchos años. En España nos hemos acostumbrado a pensar que nuestra seguridad interna, la que llamaríamos la seguridad ciudadana, es más baja de la que realmente es por datos objetivos. ¿Cuáles son los datos objetivos? Pues las tasas de criminalidad. Las tasas de criminalidad en España son mucho más bajas que las de los países europeos.
Y por no hablar de los asiáticos, los latinoamericanos, etcétera, etcétera. Hoy, vamos, estos días se estarán oyendo continuamente los 20 y tantos mil asesinatos que hay en Venezuela cada año, ¿no? Es decir, en España, desde luego, no tenemos 20 y tantos mil asesinatos, afortunadamente. Venezuela, México son países con una criminalidad brutal. España tiene una criminalidad muy baja, no solamente de asesinatos, sino de toda clase de delitos, comparado con los países de la Unión Europea. Y esto es así. Pero, como creemos que ahora tenemos menos seguridad que la que teníamos hace unas décadas, porque las dictaduras también proporcionan seguridad ciudadana, pues pensamos que es más baja. Pero esto es un contraste que sabemos que podemos medir e identificar. En cambio, con la seguridad del país, no con la nuestra, la seguridad que percibimos, nos ocurre lo contrario. Creemos que nadie nos va a atacar, ni siquiera los países del norte de África. Esto lo he preguntado 1000 veces. El español no percibe la más mínima amenaza exterior. Claro, sabemos que Francia, ni siquiera Inglaterra por Gibraltar nos va a declarar la guerra ni va a pretender invadirnos, ni Portugal. Pero podría haber más dudas respecto a los países del norte de África, Marruecos, Argelia, Túnez. No percibimos ninguna amenaza. Y en cambio, la seguridad objetiva nacional es muy baja porque cada vez que se pide rebajar impuestos y esto, ¿quién lo paga? Defensa. Claro, nadie vemos, ni yo ni ustedes, cuál es la utilidad que tiene para nosotros comprar un nuevo avión caza. Decimos, si no estamos en guerra con nadie, ¿para qué queremos armamento muy sofisticado si no tenemos contra quién utilizarlo? Y preferimos más carreteras, más escuelas, más hospitales. Es decir, cada vez que se pregunta por esto, la gente dice, no, pues que lo quiten de defensa. Pero claro, si lo quitamos de defensa, lo estamos quitando de nuestra defensa, Si algún día a alguien se le ocurre atacarnos, pues como pasa ahora, resulta que estamos en niveles muy bajos. No quiero asustar, por supuesto, pero nuestra capacidad militar sería muy baja. Eso sí, tenemos unas personas estupendas, pero sin medios. Bueno, pues esto me llevó a iniciar una primera investigación que realicé en el 2007 con una muestra nacional en España de 1.200 personas. El marco teórico era el que les he explicado estos días y lo importante es que tenía 70 ítems, o sea, 70 preguntas para medir 17 dimensiones de la seguridad. Por ejemplo, seguridad afectiva. Pues lo que preguntaba era, ¿en qué medida se siente usted satisfecho o insatisfecho con el cariño que recibe de su pareja, o de sus hijos, o de sus padres? ¿En qué medida se siente usted más o menos querido por sus amigos? ¿En qué medida se siente usted bien valorado en su trabajo, etcétera? O sea, todo que tiene que ver con lo que llamaríamos la seguridad afectiva. Pero eso mismo lo hacía con otras 17 dimensiones. En el barrio donde usted vive hay muchos robos, hay venta de alcohol, la gente bebe alcohol en la calle, o sea, hay, pues eso, la litrona o como se llame. Se vende droga por donde usted vive, hay basuras, hay ratas, es decir, pues todo eso nos da una dimensión que es la del entorno inmediato de donde vivimos, y así con muchas otras dimensiones. Tenía 70 preguntas distintas. Bueno, pues estas 17 dimensiones, haciendo un análisis, se veía que había 3 niveles de seguridad para casi todos nosotros, que era la seguridad personal, la nuestra y la de los nuestros, la de nuestra circunstancia familiar y de amigos más próximos, la comunitaria, del lugar donde vivimos, y la nacional, la exterior. ¿En qué medida? Ahí, pues las preguntas eran, ¿en qué medida le preocupa a usted que España se vea metida en una guerra internacional? ¿En qué medida le preocupa a usted que pueda haber un atentado terrorista? ¿En qué medida le preocupa a usted que pueda haber una guerra civil? Ahora eso ha descendido extraordinariamente. O sea,
es muy difícil encontrar gente que piense que de verdad le preocupa el tema de una guerra civil. Pero hace unas décadas todavía había gente que le preocupaba, sobre todo en la transición, el no saber si nos íbamos a entender o no. O sea que todo esto cambia. Pues bien, con ese análisis y viendo que había esos 3 niveles, pude construir un índice, que llamé índice sintético de seguridad subjetiva, porque es subjetiva. Está basado en lo que me dicen las personas, no en datos estadísticos del porcentaje del PIB que se dedica a defensa, o en las tasas de criminalidad, o en el número de cañones que tiene España, o en el número de días que podríamos resistir un ataque del exterior, etcétera, etcétera. Todos son indicadores subjetivos. Bueno, pues descubrí que con solamente 6 preguntas podía tener lo mismo que si utilizara los 70, lo cual es bueno porque ahorra mucho, porque cuando otro puede hacer una investigación, pues con solo 6 preguntas puede obtener lo mismo que con 70, lo cual significa reducir costes. Inmediatamente de ver aquello dije, pues parece que he logrado algo, voy a repetirlo, pero en vez de con toda España voy a hacerlo solamente en Madrid. Y en Madrid, pues para poder hacer el análisis por distritos, lo hicimos con una muestra no de 1.200 personas, sino de 8.589. Es decir, ya es una muestra más que suficiente. Los datos, los resultados fueron prácticamente idénticos. Dije, bueno, esto realmente pues puede ser interesante. Todo esto está publicado en un libro que me publicaron en el Ministerio de Defensa. Si alguien tiene interés, pues le puedo decir dónde encontrarlo. Dónde encontrarlo en Internet, o sea, que lo puedan ver gratis, incluso bajárselo en PDF. Bueno, pues dije, este indicador de seguridad parece que vale para España, porque vale para el conjunto nacional, vale también para Madrid. No era cosa de repetirlo en cada una de las ciudades. Los resultados eran idénticos. Y entonces dije, voy a ver si puedo probarlo a escala mundial. Y como estoy en la encuesta esta del Mundial de Valores desde el principio, pues lo metí en el cuestionario de la 6ª oleada que hemos hecho entre el 2010 y el 2014. Y ahora tengo datos ahí para un total de 59 países con un total de 85.000 entrevistas. Siempre cara a cara, nada de por teléfono ni por correo. Entrevistas personales cara a cara, que es lo más caro. Pues en la encuesta mundial de valores he intentado ver si ese índice que me surgió de España y de Madrid, si lo podía validar a escala mundial. Entonces, pues lo que hice fue meter las mismas preguntas. Tenemos esas 85.000 entrevistas y así, a grosso modo, puedo decir que ya el análisis que tengo hecho, la conferencia que daré la próxima semana en Nueva York, es esto mismo, o sea, mucho de lo que les voy a contar aquí y algo más estadístico, porque es en la universidad y con investigadores, pero los resultados son prácticamente los mismos. Es decir, las conclusiones que uno puede obtener son las mismas. ¿Cómo lo he hecho? Pues para medir la seguridad personal. ¿Qué ha pasado? Se ha apagado, pero posiblemente he sido yo, ¿no? Sí, ahora hay que esperar para que se enfríe. No pegue mucho el mando que se acopla el sonido. Hay que esperar un minuto o 2, ¿vale? Un minuto o 2, bueno, pues me perdonan, pero seguro que he sido yo el responsable. He apretado algún botón que no debía. En todo caso, ahí van a ver los ítems, o sea, las preguntas que yo he utilizado, tanto en España como ahora para esos 59 países, para medir la seguridad personal, para medir la seguridad comunitaria y para medir la seguridad nacional. Empezando por lo último, las 3 preguntas son la preocupación porque España se vea metida en una guerra. No vemos para nada esa posibilidad, ni aquí, pero sí en algunos países sí se ve esa posibilidad, por ejemplo, en países que incluso están en guerra. Los países como Irak, como Libia, pues están en guerra. Siria, aunque Siria no la tenemos en el estudio, pero Irak sí, Libia también. Tenemos en esta 6ª oleada,
tenemos 13 países de lo que llamamos la región MENA, que es Medio Oriente y Norte de África. Esa es la región MENA, lo digo por si lo ven alguna vez en los medios de información, que no se queden sin saber. Región MENA es Middle East, o sea, Medio Oriente, y el NA es North Africa en inglés, es pues el norte de África para nosotros. Esa. ¿No viene? ¿Cuánto se pone? ¿Qué es lo que se tiene que poner en rojo? Bueno. Bueno, pues seguimos de todas maneras, no vamos a parar. Los ítems para medir la seguridad personal he seleccionado 2, que son los que tanto en España como fuera, de los muchos que tenía, son los que parece que cuando se pregunta por esos es como si hubiéramos preguntado por todos los demás. Eso nos lo da una técnica estadística, si alguno de los que están aquí son expertos en estadística, es lo que se ve con lo que antes se llamaba análisis factorial y ahora modernamente se llama análisis de componentes principales, pero vamos, es lo mismo que el análisis factorial. Eso lo que hace es decirnos que con una pregunta es como si hubiéramos, o sea, utilizar 10 sería reiterativo, estaríamos midiendo lo mismo. Es como pesar una manzana 10 veces, pues nos va a decir siempre el peso, que pesa lo que pese. ¿Para qué lo vamos a medir 10 veces si con una ya tenemos la medición? Pues lo mismo pasa con esto. ¿Para qué vamos a utilizar 10 preguntas si utilizando una pregunta determinada es lo mismo que si hubiéramos hecho las 10? Pues las 2 para la seguridad personal son, o sea, si tiene usted preocupación por perder su trabajo o por no encontrar trabajo, en el supuesto de que ya lo hubiera perdido o no lo tuviera y esté buscando. Y la segunda pregunta era, ¿en qué medida le preocupa a usted el no poder dar a sus hijos la educación que le gustaría darles? Es una preocupación que tienen muchos padres, de saber que hoy en día el tema educativo, la educación, es primordial para obtener un empleo adecuado. En cuanto a la seguridad comunitaria, tengo 3 ítems que se ha preguntado en China, se ha preguntado en Rusia, en Estados Unidos, en Sudáfrica. Los 59 países cubren prácticamente todos los países importantes del mundo. En total, entre las 6 oleadas que tenemos 111 países, porque hay países que lo han hecho una vez el estudio, pero no lo han hecho todas las 6 veces. España sí. En España hemos hecho las 6 oleadas desde el año 81, por tanto solamente somos 10 países que hayamos hecho esta investigación en todas las ocasiones en que ha habido posibilidad de hacerla. Veo que tarda más de lo que debía. Por tanto, la seguridad comunitaria la mido por 3 preguntas, que son en qué medida cree usted o con qué frecuencia hay robos en donde usted vive, en el barrio, en la zona, en el pueblo o ciudad donde vive, si se vende o no droga en las calles y si se bebe, si se consume alcohol en la calle. Aquí en España, sobre todo en algunas ciudades como Madrid, pues tendríamos lo de la litrona, se llamaba, ¿no? Bueno, el botellón es la palabra que estaba yo buscando. Es que se ve que ya no soy joven. Pero a lo mejor lo padece, porque si vive cerca de algún sitio que por aquí, en este barrio, sé que no ha sido infrecuente lo de las litronas. Pues bien, con esto he podido calcular un índice de seguridad personal para cada persona, pero lo que me interesa no es comparar persona con persona, porque serían 85.000 y va a poder sacar muy poco. Hacerlo incluso es decir, la manera de compararlo es o por países o agrupando los países. Entonces, lo que he hecho es, para tener una primera visión, el agrupar los países y ver, pues es una media. Ya sabemos que una media, pues es una medida poco precisa, por aquello de lo que se cuenta siempre, los que son enemigos de las estadísticas, de que yo me como 2 pollos, tú no te comes ninguno, y nos hemos comido un pollo cada uno. Bueno, es el chiste fácil y grosero que decíamos cuando yo era joven. La estadística es algo más, porque cuando se da una medida promedio hay que dar también una medida de dispersión. Pero bueno, no voy a entrar en el lenguaje técnico.
lo cierto es que he podido calcular el índice de seguridad en cada uno de los 3 ámbitos, más uno total, agregando los 3, y lo llamo así, seguridad total, agrupando los 59 países en 7 grandes categorías, que serían países anglosajones, que normalmente son pues, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, muchas veces también Canadá, porque es mayoritariamente más inglés que francés. Esos serían los países anglosajones. Los de la Unión Europea pues son los países miembros de la Unión Europea, los que hayan hecho la encuesta en esta última oleada, que son casi todos. La tercera gran agrupación serían los países del este de Europa y los Balcanes, o sea, lo que era pues, el otro bloque de los 2 bloques que ha habido durante el siglo XX. Era el segundo gran bloque. A continuación, la región MENA, que son esos 13 países que llamaríamos, pues van desde Marruecos, o sea, concretamente estarían Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Jordania, Irak. Esos, y además Qatar, además Bahrein, el Líbano, Siria no, me falta alguno todavía hasta completar los 13, pero vamos, son todos, Yemen está, países de los que normalmente no tenemos noticia, pues de eso tenemos toda clase de preguntas, no solamente las de seguridad, sino preguntas sobre la familia, sobre el trabajo. Si alguien está más interesado, le diré dónde puede ver todo en Internet, porque pueden ustedes ver los datos e incluso hacerse sus propias tablas, jugar con los datos para hacerse sus tablas y sus gráficos. Pues he podido ver cómo, y luego si es que volvemos a tener proyector, yo creo que no ha sido que yo haya hecho nada, ahora estoy ya dándole vuelta porque realmente no he pulsado ningún botón y además ninguno de los botones que hay aquí, uno es el puntero, que me parece que sigue funcionando, y los otros 2 yo creo que se ha calentado algo directamente ahí porque yo sí he oído como un chasquido. Pues lo que sí puedo decir es que en las 4 medidas de seguridad, que es la personal, comunitaria, la nacional o exterior y la total, los países que parece que se sienten más seguros son los anglosajones y los de la Unión Europea. Luego ya hay variaciones según en cuáles. Por ejemplo, he mencionado, antes solamente he llegado hasta la región MENA. Además de la región MENA están los países de Asia, porque tenemos China continental y Taiwán, tenemos Japón, tenemos Filipinas y muchos otros países asiáticos, o sea que Asia está bastante bien representada. Latinoamérica, y ahí están Chile, Argentina, México, Colombia esta vez no estaba, en otros años sí ha estado, pero vamos, que está también pues lo principal o los países más importantes de Latinoamérica. Y luego el África subsahariana, y ahí también tenemos desde Sudáfrica hasta Nigeria y algunos otros países de lo que es el África negra, como se ha denominado habitualmente. Pues bien, ¿cuáles son los países que se sienten menos seguros? Pues de memoria, porque como yo esto lo he trabajado, pues los 59 países casi tengo la lista viéndola personalmente. Los países más inseguros en estos momentos, el más inseguro es posiblemente México, por la percepción de los propios mexicanos. Es decir, no es que los de Lituania puedan opinar sobre la seguridad en México, no. Son los mexicanos o son los españoles, cada uno opina sobre su país. Pues México es el que da más bajo, sobre todo en seguridad personal, pero no es extraño. Venezuela es que no estaba en esta oleada. Estaba en la anterior, en la del 2000, pero no en la del 2010. No, en la del 2005 sí, pero en la del 2010 no. Por tanto, los datos, así a primera vista, parece que reflejan relativamente bien la realidad. Bueno, una de las otras cuestiones que quería enseñarles era precisamente que hay una gran relación, es decir,
Cuando los individuos de un país piensan que están seguros en lo personal, suelen tender a decir que están seguros también, a percibir seguridad en el lugar donde viven y para el conjunto del país. O sea, hay una gran relación. El que se siente inseguro personalmente tiende a sentirse inseguro también en su comunidad y tiende a sentirse inseguro. Por tanto, hay una relación. ¿Cuáles son los factores que hacen que la gente se sienta seguro e inseguro? Tendemos a pensar siempre que eso se debe al sexo, es decir, pues los hombres se sienten más seguros que las mujeres. Pues depende, en unas cosas sí, en otras no. Por ejemplo, en la seguridad exterior sí, pero no en la personal o en la comunitaria. En la exterior sí, porque parece que ellos saben algo más, según creen o creemos los hombres, que sabemos algo más de política internacional y por lo tanto nos sentimos seguros por la OTAN y por esto y lo otro de más allá. Y las mujeres pues ven las noticias y dicen pues hay guerra por todas partes. Pero son estereotipos que además cada vez hay menos diferencias. Se lo digo porque cuando empecé a hacer investigación en España en el año 63, las diferencias de opinión entre hombres y mujeres eran abismales. Preguntar a uno lo que preguntara eran unas diferencias extraordinarias y ahora apenas hay diferencia, lo que demuestra que cada vez somos más iguales, aunque ya sé que alguna protesta ahí dirá que todavía no, ya lo sé que todavía no, pero cada vez somos más iguales en casi todo, en educación, en actitudes, en opiniones. Sí. Bueno, parece que vamos a tener luz. Sí, porque ahora por lo menos yo veo ahí una luz azul, o sea que lo mismo vamos a tener. En todo caso, esa relación, como el índice de seguridad total es el compendio de los otros tres, pues lógicamente el que correlaciona mejor con los otros es el de la seguridad total. ¿Ya tenemos o no? Sí, ya se va. Bueno, qué gusto, ¿eh? Conste que yo a mis alumnos siempre desde hace años, y aquí hay alguno que me lo ha escuchado, un colega, pero yo siempre les decía, estamos tan acostumbrados a disponer de la tecnología, pero ¿qué ocurriría, cómo afectaría a vuestra vida, les decía yo, si de repente no tuviéramos ni petróleo ni electricidad? Bueno, pues no hace mucho, en el año 2000, hubo una nevada estrepitosa en Canadá y coincidió que yo había ido a Montreal para una reunión y me encontré con los árboles tronchados por el hielo, que había sido una nevada y luego con una helada impresionante y se quedó pues una zona pero muy amplia, casi como si fueran varias provincias españolas durante varias semanas sin electricidad, lo que significa no frigoríficos, no calefacción, no casi todo. O sea, sin electricidad, petróleo sí tenían, pero electricidad no. Se habían quedado, pero fueron varias semanas. Les pregunté a mis colegas, ¿y cómo ha reaccionado la población? Y me dijeron, unos mejor que otros, como suele suceder. Y digo, ¿quiénes son los unos y quiénes son los otros? Dice, pues los mayores no les ha pillado muy de sorpresa. Han salido a los bosques de alrededor a coger ramas y esto, y han hecho su fuego, que es lo que han hecho toda su vida hasta que tuvieron calefacción central. Por tanto, pues ellos, y por otra parte, tenían velas o linternas todos. En cambio, los jóvenes se pasaban el día pulsando los botones para a ver si había luz, y claro, no había luz. Aquí tuvimos una experiencia semejante hace años. Recordarán que hubo una huelga de televisión que de repente, como a las 12 de la noche, ¡plas!, se puso la carta de ajuste. Yo lo investigué eso. Quieren creer, y no les estoy contando ninguna leyenda urbana, que hubo mucha gente que seguía comiendo, seguía la hora de la comida con el televisor encendido, con la carta de ajuste, esperando a ver cuándo salía algo. Bueno, pues imaginen lo que sería que nos quedáramos sin eso, que hubiera una gran catástrofe en la Tierra y que perdiéramos todo lo que conocemos ahora. ¿Cómo explicaríamos a nuestros nietos lo que era un avión cuando ya no hay aviones? Pues un pájaro muy grande es como un pájaro muy grande, pero de metal, que lleva mucha gente dentro.
¿cómo explicaríamos la televisión? Pues un cajón en donde uno podía ver todo el mundo. ¿No le suena esto a los cuentos de las 1001 noches? A la bola de cristal donde uno podía ver cualquier lugar del mundo. Es decir, no hay que tener un exceso de imaginación para ver hasta qué punto hemos asimilado la tecnología como algo ya casi genético nuestro. Pues bien, aquí tienen lo mismo que ya les he comentado, o sea que ya lo tenemos visto. Hice los 3 índices, se construyó el de seguridad total y las escalas variaban de 0 a 4. Pues aquí van a poder ver ahora ya un poco más. Estos son los individuos que hemos entrevistado en cada uno de esos grupos de países, con su porcentaje correspondiente. ¿Dónde más? Pues la región MENA, 18.000 personas, porque, como digo, es la región que esta vez ha tenido mayor número de países. Y ahí tienen la media aritmética, y esta sería la medida de dispersión, pero vamos, no le hagan caso. Lo importante es que los índices van de 0 a 4, es decir, que hay niveles de seguridad personal relativamente altos. Los más altos, los comunitarios. La gente se siente bastante segura en la comunidad donde vive. Los más bajos, la personal y la exterior. Y luego, claro, la más alta, también la total. Si alguien quiere preguntar sobre algo, pero vamos, ven cuáles son las regiones que se sienten menos seguras. Latinoamérica y el África subsahariana. La región MENA no es de las menos seguras, pero sí en la exterior sí se dan. ¿Por qué? Porque están con los yihadistas, está la guerra del califato en Irak y Siria, están los 2 estados en Libia, es decir, son zonas calientes del mundo. Por tanto, pues es lógico que tengan una seguridad exterior muy baja, pero también en África, donde hay guerras continuas, raciales, étnicas, etcétera. Naturalmente que tengo todos los datos también país por país, pero sería un aburrimiento enseñarlos. Las correlaciones es lo que nos dice en qué medida el saber cuál es el índice de seguridad personal nos lleva al comunitario. Pues ahí tienen las correlaciones. Todas las que llevan 2 estrellas es que son estadísticamente significativas. ¿Qué significa eso? Que no son casuales, que no se han dado al azar, sino que hay una relación real de causalidad entre ellas. Y tendríamos ya el final. Así que empezamos con el coloquio, que significa que pueden ustedes preguntar del día pasado y de todo lo que quieran sobre lo que hemos visto. Bueno, yo aquí no sé si algunos ya dirán, ya está este señor preguntando, pero no. Es que realmente siempre tiene que haber uno me resulta que tire de los demás. Interesante la conferencia de usted, por una razón muy sencilla. Yo soy militar y he estado, además, no creo que haya estado con usted porque ya pasa mucho tiempo. Uy, yo llevo dando conferencias en el CSEDEM desde los años 70. Sí, pues, yo le hablo del año 84. Sí. Que estaba entonces en la división de inteligencia del Ejército de Tierra y he tenido allí 2 cosas de misión y luego una ya personal que vivimos justo en el año 2000. Yo tenía allí la información, estaba en la información del norte de África. Bueno. Y ya entonces se empezaba a hablar todo lo que está pasando, claro. Lo que está pasando ahora. Y había entonces allí nosotros, nuestra mayor cosa de información era ver la capacidad de Marruecos para atacar a España. Y entonces estudiaba los ejércitos y tal. Entonces nosotros, y ahora yo es una de las preguntas que le iba a hacer respecto a esto que nos explica usted. En ese año, pues nosotros fundamentalmente la información que queríamos tener era en plena guerra del Polisario. Entonces lo que queríamos saber es qué capacidad tenía Marruecos para plantarse en Ceuta y Melilla. Igual que ahora. Con el ejército. Bueno, pues aquello era muy interesante, la conversación y tal. Y entonces
hubo una pregunta que yo le haría a usted si la han hecho en esta Sí. mesa. ¿Cuántas personas, y lo pregunto aquí, en España ahora mismo querrían volver al servicio militar obligatorio? Muy buena pregunta. Porque yo creo es una que característica histórica, y lo tiene un catedrático de historia antigua, Sí. hizo, yo le diría si han hecho ustedes Sí. esa pregunta. sí, le voy a decir Si para, han hecho esa pregunta. En España ahora mismo, para su tranquilidad. cero. Le diré. Intenso, vamos, no lo sé. Esa será una de mis preguntas. Pues, si le han hecho ustedes ese tipo de preguntas. Nosotros hacemos en la cosa Sí, con la teoría del cono o con la teoría del león. sí, Es decir, no se puede haber una buena seguridad personal e interna si tengo una mala seguridad externa. externa, evidente. Sí. ¿Mm? Y entonces, no sé si ustedes han sacado algo. Pues si me permite, le contesto a todo lo que ha dicho. Primero, que llevo de conferenciante en el CSDEM en el curso de ascenso a general y almirante, desde, pues, prácticamente desde los... Yo he conocido a todos los directores, desde don Manuel Díez Alegría. O sea que el CSD me lo conozco, y antes de que existiera la ESFAS, o sea, la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, las distintas escuelas de guerra naval, la de esto, o sea, todas, la del aire. En segundo lugar, creo que he sido el primero que en España se atrevió a preguntar por la imagen de las Fuerzas Armadas y de la corona a partir de la transición, cuando yo era el director del CIS. Entonces, sobre Fuerzas Armadas me puede preguntar lo que quiera, porque creo que tengo el archivo de datos más largo que hay en España, más que el CIS, más que el CIS, porque yo he seguido. Y entonces, algunas de las preguntas, es decir, yo pregunté sobre la supresión del servicio militar obligatorio, y efectivamente había una opinión pública favorable a ello cuando se hizo en el 2000. Pero ahora empieza a haber dudas respecto a lo bueno. ¿Por qué? Precisamente porque eso ha afectado a la identidad nacional. Porque el servicio militar, que tal y como estaba planteado, hay que decirlo, yo lo hice, y además, habiendo podido hacer el de la milicia aérea, donde fui admitido, lo hice en la base aérea de Getafe. O sea, que lo hice como un guripa, no llegué ni a cabo, pero vamos, eso es en lo personal. Quiero decir que un servicio militar nuevo, actualizado, naturalmente que la gente lo vería bien. Incluso se ha visto que ha habido mucha mayor vocación de entrar como soldado profesional que había antes. ¿Por qué? Entre otras cosas, por la crisis. Al no haber trabajo en la construcción, pues la gente... Pero eso ha pasado en España siempre. En épocas de crisis se llenaban los seminarios y se llenaban las Fuerzas Armadas de vocaciones. Bueno, lo que se quiere tener es seguridad alimenticia y de dónde dormir, ni más ni menos. Pero, dicho eso, hay que decir que en estos momentos tenemos una muy baja, digamos, conciencia nacional. Y eso lo saben en el Ministerio de Defensa muy bien, y lo saben en el CSD, porque somos varios los que estamos colaborando en eso. Mire, hay una pregunta que llevamos haciendo en la encuesta mundial de valores desde el año 81, que es: en el supuesto poco probable y desde luego nada deseable de que hubiese una guerra que implicase a España, ¿estaría usted dispuesto a defender a España? Pero eso se hace en China, se hace en Japón, se hace en todos los países. Normalmente, se lo digo de memoria porque es de las cosas que más he publicado, hasta el año 2000 en España, es decir, hasta que se suprime el servicio militar, normalmente la respuesta era alrededor del 50%. Y estábamos, porque el 50% puede parecer poco, pero comparado con otros países, estábamos por encima de la media, A partir del 2000 hemos ido bajando. En el 2000, la encuesta última, la del 2010-2014, pues a mí me sale un 20 y tantos %. Digo, ¿pero esto cómo puede ser? ¿Cómo podemos haber perdido 25 puntos en unos años? Y yo pensaba que me había equivocado. Pues el CIS hizo una para el Ministerio de Defensa 2 años después, 16%.
de los españoles estarían dispuestos a defender a España en caso de una guerra. No se asusten. Una cosa es lo que, y esto lo digo siempre, del dicho al hecho, es un refrán español, hay mucho trecho. Es decir, sí mañana, que hay mucho trecho, del dicho al hecho. Que los españoles ahora digan que no defenderían a España en caso de guerra, nada, no se lo crean. Es decir, eso es una fantasía, es algo que se dice pues por lo políticamente correcto, por no parecer de derechas, por no parecer autoritario. Mañana España se ve atacada por un país y vamos, ya lo creo que la gente se pone a defender. ¿Por qué digo esto? Porque en Francia, en la Primera Guerra Mundial, no es que hubiera encuestas porque no las había entonces, pero los sindicatos dijeron que eso era una guerra entre países capitalistas y que eso a los obreros les traía sin cuidado. Me refiero a la guerra del 14 al 18, la Primera Guerra Mundial. Y los sindicatos inundaron Francia con que nada. Cuando los alemanes estaban a las puertas de París, la gente iba al frente en bicicleta y en taxi a defender. Una cosa son las, y perdonen que haga una digresión muy académica, pero una cosa son los valores que tenemos ahí dentro de nuestra cabeza. Otra cosa son las actitudes que tratamos de medir, otra cosa son las opiniones y otra cosa son los comportamientos. Si yo pregunto, y lo he preguntado para demostrar que no vale preguntar ciertas cosas, si yo pregunto, ¿estaría usted dispuesto a que le subieran un poco los impuestos y que esa subida fuera para conservar y mejorar el medio ambiente? La mayoría de la gente dice que sí. Pero cuando les pregunto, ¿cuánto dinero dio usted el año pasado para proteger o para conservar el medio ambiente de alguna asociación? Cero patatero. O sea, del dicho al hecho va mucho trecho. No hay que... es decir, la investigación no es solamente preguntar y decir que lo que nos contestan, un colega mío en las elecciones del 96, cuando patinaron varios medios de comunicación anunciando una victoria por mayoría absoluta, pero tremenda, del PP, y como recordarán, el PP ganó por un punto porcentual de diferencia y Aznar se vio en apuros para formar gobierno. Tuvo que pedir el apoyo de los nacionalistas catalanes y vascos. Bueno, pues cuando estos tres patinaron, uno de ellos, gran amigo mío, y esto me decía, Juan, si es que los españoles cuando les preguntas lo que van a votar te mienten. Digo, si solo fuera en eso. Lo que la gente contesta es lo que quiere decir que nosotros creamos que piensan. Por tanto, luego hay que verlo con otra serie de cosas y eso es el análisis de los datos, lo que algunos llaman la cocina. Y eso no es manipular, eso es tratar de llegar a la verdad a través de la mentira o de la no verdad, del engaño. Si se pregunta qué pasta de dientes utiliza, mucha gente dice la que saben que es más cara, porque, hombre, a ver qué va a pensar este entrevistador, que soy un pobretón. Pues no, digo la marca más cara. Pero ya hay que contar con ello. Es decir, hay que contar con que cuando nos preguntan, nosotros tratamos de vendernos como lo mejor. Y eso pasa también con el tema de la defensa del país. Por tanto, ¿hay poca conciencia nacional? Sí. Y según todos los estudios que tenemos, una de las causas, no la única, pero una de las causas es haber suprimido el servicio militar obligatorio, porque eso contribuía a crear conciencia nacional. No dictadura, no, patrioterismo barato, no, conciencia nacional, la que tienen los americanos, la que tienen los franceses, la que tienen los ingleses, la que tienen los alemanes y la que tenemos nosotros también, cuando nos olvidamos de lo políticamente correcto. O sea que, pero vamos, no tengo una respuesta de decir el 20% me dijeron que no, porque no lo hemos preguntado, que yo sepa, ni el CIS ni nosotros. Pero sí le puedo decir que el ambiente, analizando todos estos datos, es que la gente está pensando que a lo mejor no estaría mal que hubiera eso. Ha habido otras causas de esa falta de, de patriotismo sano, de lo que algunos han llamado el patriotismo constitucional, como han dicho los alemanes. Bueno,
Pues otras causas es el tema de las comunidades autónomas, esta especie de cada uno de decir, bueno, pues yo soy de Chamberí, pero ser de Chamberí, por haber nacido en Feijóo, no me impide ser madrileño, no me impide ser castellano, no me impide ser español y no me impide ser europeo. Es decir, me puedo sentir identificado con todos esos y no pasa nada. Y muchos les pasa eso en España, que se pueden identificar con varios. ¿Vamos a por alguna otra pregunta? Sí, usted atribuyó al principio en los cambios generacionales, dijo que hasta podíamos llegar a generaciones en cambios de 5 años. Sí. ¿Cuál es una...? Sí, Ortega hablaba de que una generación eran 15 cortes. Está en muchos de sus escritos, en el de generaciones, porque el cambio social era tan pequeño que incluso dos hermanos que se llevaran 15 años habían vivido el mismo mundo, se habían socializado en el sentido sociológico, psicosocial, de la misma manera. Es decir, apenas había habido cambio. Yo que estudié el bachillerato con el plan del 38, pues fíjese, el plan del 38 duró un montón de años. Ahora, dos hermanos, bueno, mis hijos, han estudiado cada uno casi con un plan de enseñanza distinto, no el del 38, desde luego. A lo que me refiero es que ahora 5 años de diferencia entre dos hermanos son dos mundos muy diferentes, mientras que antes, 15 años, apenas había diferencias del uno al otro, porque el cambio social era mucho más lento. Pero como ahora tenemos que el cambio demográfico es crecientemente acelerado, es decir, es exponencial, el cambio en el uso de recursos también lo es, el cambio tecnológico, ¿por qué? Pues miren, muy sencillo, porque el cambio tecnológico siempre es combinación de dos elementos preexistentes. Cuando teníamos el teléfono inventado y la televisión, pues era obvio que tarde o temprano iba a salir el teléfono donde pudiéramos ver imágenes, o sea, televisión. Lo tenemos ya. Por tanto, es decir, el predecir ahora los cambios tecnológicos es sencillísimo, porque la cantidad de cosas que tenemos a nuestro alrededor es brutal. Y entonces siempre habrá alguien que combine 2 o 3 o más elementos que ya están ahí. Pero cuando el ser humano tuvo que, por casualidad, darse cuenta de que había hecho algo con barro y se había mezclado alguna hoja y lo dejó al sol sin darse cuenta, y cuando se secó vio que ahí podía transportar agua, pues aquello fue una auténtica revolución. Porque hasta entonces tenían que llevar el agua en las manos y claro, se escurría. Pero las vasijas fueron un cambio brutal. Pues a partir de ahí y a partir de los primeros inventos, yo de niño tenía un libro que era La historia de las invenciones. Me imagino que ya no habrá nada, o sería un libro enorme el que habría que tener, porque el cambio que hemos tenido tecnológico es tan enorme que muchas veces no somos ni conscientes de ello, y además, pues querámoslo o no, nos vamos quedando atrás de las cosas más nuevas. Cualquiera de nuestros nietos, y yo tengo 10, sabe manejar el teléfono móvil 1000 veces mejor que yo. Utilizo el móvil para hablar por teléfono y para recibir correos electrónicos. Pero yo no me dedico a ver todas las cosas que cualquiera de mis nietos sabe hacer, y además pensando que el abuelo es tonto, porque no utiliza eso. Yo las cosas que utilizo las hago con el ordenador, pero el teléfono, pues no me gusta el andar con esas cosas. Es decir, aunque nos creamos que estamos en la vanguardia de todo, nos vamos quedando atrás. Nos vamos quedando atrás, y las nuevas generaciones están acostumbradas a ese cambio. Los niños pequeños es que manejan la tablet como si fuera el ábaco de antes. A eso es a lo que me refería. Pero esto además no me lo atribuye a mí la feliz idea o no, porque al primero que yo se lo oí, y es al que se lo copié, fue a José Luis Pinillos, el introductor de la psicología social en España, que decía que nosotros éramos los abuelos de nuestros hijos, en una comparación relativa. Y no le faltaba razón. Pues ya no le quiero decir lo que somos de nuestros nietos. ¿Preguntas? No sean tímidos, que no hay nunca preguntas mejores o peores.
Preguntar es la curiosidad. No hay ninguna más. Les anuncio que la próxima charla, bueno, la tienen todos los que tengan el tríptico, pero es sobre las causas y consecuencias de los distintos niveles de seguridad. Pero quédense con la idea de que en el fondo hoy los pueblos, las sociedades, piden seguridad en lo que sea. Seguridad, lo estamos viendo en el automóvil, primero los cinturones, luego las sillitas para los niños. Claro, cuando uno tiene 3 hijos, yo que tuve 4, tendría que haberme comprado un coche de estos enormes, porque en un utilitario, el primero que tuve, el 850, y no me cabían con sillita 4 niños, habrían tenido que ir en el techo. Pero cada vez vamos pidiendo más seguridad en lo que sea. Y los que venden seguridad lo saben. Y claro, si a uno le dicen, es que con esto el riesgo de que te ocurra algo es menor. Yo cuando oigo muchas veces que han muerto a X número de niños y que de ellos el 20% no llevaban el cinturón de seguridad, digo, pues el otro 80% sí lo llevaba y han muerto igual. O sea, ¿cuál es el mensaje que me está usted dando? Que un 20% no llevaba puesto, pero es que el 80% sí lo llevaba puesto. Fíjense bien en todas esas cosas. En la caducidad de los alimentos, pues gente bien informada, bueno, nada menos que un ministro de Agricultura nos dijo que lo de la caducidad de los yogures pues era una pequeña estupidez, porque precisamente los yogures se hacen de esa manera, es decir, dejando que fermenten. Por lo tanto, no hay caducidad para los yogures. Pero, claro, la caducidad tiene 2 motivos. Uno, que cuando uno ve la fecha de caducidad ya ha pasado, lo tira y compra otro. Y eso al fabricante le viene estupendamente. Segundo, que si uno por algún casual tiene algún problema con lo que ha comido, pues los servicios jurídicos es que se lo comió cuando ya había pasado la fecha de caducidad. Fue responsabilidad del individuo, no nuestra. O sea, protección jurídica. Miren bien todos los temas de seguridad, que muchas veces seguridad es para vender más. Pero con esto no quiero decir que no haya que tomar las medidas de seguridad, sino que reflexionen siempre sobre estas cuestiones. Pues si no hay más preguntas, quedamos para el día 30. El próximo jueves estaré hablando de esto, pero en Nueva York. Pero ya están invitados, sí. O sea, si quieren acompañarme. Bueno, invitados no por mí, quiero decir, invitados a ir. El siguiente jueves, que es el 30 de abril. No, el 30 de abril. El 30 de abril estaremos aquí. Sí. Muy bien, pues hasta el jueves. No, por favor. Eso al final, si es que les ha gustado todo.